que Richard Stallman tiene razón es algo ya que es muy difícil de cuestionar. 31 años después de la creación de la Free Software Foundation, yo creo que las palabras de este programador o experto o académico, no sé cómo definirlo, van cogiendo un color o un tinte ya de predicciones acertadas, de vaticinios cumplidos, de que este tío siempre lleva teniendo razón. Entonces, ¿por qué no le hacemos caso? No sé qué decir. ¿Por qué no le hacemos caso a un señor que siempre tiene razón? A nivel personal tengo que decir que soy una persona que comprende muy bien los problemas y que comparte las soluciones propuestas por Stallman. Simplemente está muy abajo de la lista de cosas que me preocupan en mi día a día, y estoy seguro que a vosotros os pasa lo mismo. Para los que no conozcan a Stallman en profundidad, cito una frase que he leído hoy en Slashdot, donde su colaborador Eben Moklen, que es un profesor universitario de Derecho en Columbia, afirma que las enseñanzas o las ideas de Stallman están centradas en, cito, la idea del copyleft y la proposición de que la libertad social y política no puede darse, no puede ocurrir en una sociedad donde no existe la libertad tecnológica. Es decir, si tú a nivel individual, si tu gobierno a nivel general, si las empresas para las que trabajamos, etcétera, todas trabajan con un software y con unas herramientas que realmente no están bajo su control, que están bajo el control de los que los han programado, de los que los han creado, ni tú, ni el gobierno, ni esta empresa operan realmente con libertad, con lo cual se reduce a unas pocas entidades el control del mundo. Y esto es una cosa que no hace falta que yo te explique, que es malísimo. Por otra parte, hoy también es muy difícil discutir con la siguiente frase: el código abierto ha triunfado. Esto es así. No solo se hace en empresas como Microsoft, que han dado un giro de 180 grados con respecto a su tratamiento del código libre, o del código abierto, mejor dicho, liberando decenas de proyectos y colaborando en abierto con un montón de compañías. Apple incluso ahora es una gran colaboradora de software libre, liberando grandes partes de su software. Evidentemente no te van a dar el código fuente del procesado de imágenes de la cámara del iPhone, porque esto es un secreto empresarial que les hace mantener una ventaja, pero mi libertad, por decirlo así, no está coartada por el software de procesado de la cámara del iPhone, pero quizás sí, por ejemplo, por cómo funciona el protocolo de iMessage, o quizás sí por los tipos de páginas web que cargan bien en Safari, en el navegador de Apple, y el hecho de que Apple mantenga libre el sistema de renderizado WebKit colaborando con otras empresas, pues esto es muy bueno. Decía que el código abierto ha triunfado y estamos hablando ya sin contar con el grandísimo nivel de colaboración en abierto que empresas como IBM, Google, Facebook, etcétera, que crean y distribuyen herramientas, fundan eventos, publican artículos científicos de forma constante en nuevas tecnologías y de un montón de plataformas. De hecho, en 2017, recordemos, el sistema operativo más usado del mundo, de la historia, por el nivel de personas que estamos ahora mismo conectadas a Internet y utilizando tecnologías, es Android, que es de código abierto. Yo creo que la gente que vivió el avance de los ordenadores personales bajo un modelo ampliamente privativo, que siempre balbuceaban sobre cómo el año que viene sería el de Linux en el escritorio y tal, yo creo que esto no se lo llegaba a imaginar. También es cierto, por otro lado, que Android es código abierto, pero con algunos asteriscos. Bueno, con un puñado de ellos, mejor dicho, que es una cosa que ya hemos comentado aquí en Mixio bastante a menudo. Y son esos asteriscos precisamente donde reside lo que dice Stallman, el núcleo, lo importante de todo lo que dice Stallman. Y bueno, no solo Stallman, un montón de personas más, ¿no? Es cierto que Android es código abierto, pero Google controla, dirige y gestiona el proyecto de una forma absolutamente monolítica, de forma independiente y haciendo poco o ningún caso a la comunidad. Tiene detrás del proyecto, con investigaciones abiertas sobre el mismo, a las agencias de protección al consumidor de Europa, de Estados Unidos, de India, de Rusia, etc. Las operadoras y los fabricantes que se sirven del propio Android no las calificaría de otra cosa que no sean esclavos voluntarios, valga el oxímoron. Realmente no hay otra opción, al menos realista, para estas empresas, para, vamos a decir, HTC, Samsung, LG, Telefónica, Huawei, etc., que no sea hacer smartphones con Android. Y por último, sin ninguna duda, Android realmente lo que es una puerta para los productos de Google en vez de un juego de APIs liberado, que es una de las cosas que tiene que ver con que las agencias de protección al consumidor estén detrás de ellos, ¿no? Y aquí es donde quiero volver al principio a lo que decía de Stallman. Efectivamente, tiene razón, pero creo que falla. Si es cierto que sus palabras o sus textos, sus pensamientos, sus ideas son tan filosóficas como tecnológicas, es decir, que en el seno de su razonamiento hay un componente social, por decirlo así, pero repito, ahí es donde yo creo que él falla. ¿Por qué? Dicho sin tapujos, Stallman es un fanático. Es un fanático sin capacidad de compromiso, que la mayoría de sus charlas pues son derivas raras, donde el mensaje se diluye, donde pierde fuerza, y sus opositores son capaces de generar un contramensaje pues muy eficaz. Ya no hace falta recurrir a que es un machista, o a que va con el pelo sucio, con la ropa sucia, o que se pone a sacarse los mocos o a limpiarse las uñas en el escenario, etc. No hace falta ir a eso, pero simplemente se lo da muy fácil para que los opositores creen el mensaje y aten las ideas de Stallman o el comportamiento de Stallman a sus ideas, y que un espectador casual pues caiga del lado de los opositores a Stallman, cuando realmente Stallman está pensando en su bien o está pensando en un objetivo social, ¿no?
Y en ese sentido, Stallman me recuerda, por ejemplo, a Snowden. ¿Tiene razón Snowden en que la vigilancia masiva a través de las telecomunicaciones ejercidas por los estados es preocupante y nos ata como ciudadanos? Pues, sin ninguna duda. Ahora, ¿tiene razón Snowden, Edward Snowden, diciendo esto rodeado de otro fanático como es Julian Assange, que ha tomado las riendas de Wikileaks para ejercer una guerrilla personal, echando al resto de los fundadores de Wikileaks? ¿Podemos confiar en el mensaje de alguien como Edward Snowden y en sus palabras, siendo como es una persona que está mantenida a salvo en un hotel de Moscú por miembros de la misma agencia de seguridad que hackean de forma constante a políticos en el resto del mundo? Habéis visto lo fácil que es, por ejemplo, tumbar el mensaje de Snowden o de Stallman, ¿no? Y sinceramente creo que estas acusaciones tienen razón. Es decir, aquí es una guerra de personalidades, tanto como de ideas. Y para ser el líder de una causa tan grande, se necesita mucho más carisma, o en cierto sentido, mucha más valentía. Y sin ninguna duda, pues también un don para los juegos políticos. Tampoco hace falta ser Martin Luther King o ser Gandhi. O bueno, visto desde el punto de vista del carisma, tampoco hace falta ser Steve Jobs o ser Elon Musk. Pero todos estos tenían como una causa, un mensaje que transmitir y han sabido transmitirla o supieron transmitirla. Y Stallman no sabe hacerlo. También es cierto que él mismo, Stallman, admite que no está aquí para hacer amigos, pero si tenemos a gente como él marcando la agenda desde hace 3 décadas, pues mal vamos. Y aquí voy allá a lo que quiero decir, que a futuro quizá el punto más clave para la evolución de la democracia es mantener la web como un lugar abierto, como un lugar seguro, descentralizado y además cifrado. Y aquí es donde yo creo que es lo preocupante, ¿no? Tenemos una web que desaparece en países donde los móviles son el principal medio de ordenadores, como es en India, como es China, como es tantos países de África, de Asia, de Latinoamérica, etcétera. Tenemos un sistema de la web que es muy fácilmente censurable y que continuamente está siendo censurado por Rusia, por Turquía, por China, por Corea del Norte, por Irán, etcétera, y que incluso las democracias occidentales que tan libres se presumen, pues siempre tantean de forma más o menos profunda con la libertad, ¿no? En la web, siempre en nombre de la seguridad. Imaginad por un momento un Elon Musk de la web, ¿no? Un Elon Musk que está ahí dando la tabarra por la libertad de Internet. Que quizás, por cierto, hace unos años podríamos haber asumido que eran los fundadores de Google que iban a ejercer ese papel, pero creo que claramente el tiempo ha pasado. Es decir, Google ya tiene otros objetivos. Y es que a día de hoy tanto Facebook como Google como tantas otras grandes empresas y plataformas emplean sus recursos para mantenernos en sus servicios, algo que no hay ningún problema en sí mismo. No excluyen a otras plataformas, pero realmente cada minuto que pasas en Facebook es un minuto que no pasamos consumiendo contenido fuera, que está distribuido y que está utilizando protocolos abiertos. Cada vídeo que ves en YouTube es un vídeo cuyo creador ha cedido tantos derechos a la plataforma que en cierto sentido el dueño del vídeo no es el propio creador, sino es el propio YouTube. Sin ninguna duda es importante todo este código abierto que Facebook y Google ofrecen para desarrolladores, etcétera, pero sin duda también son mucho más importantes los protocolos que hacen que la web encaje, ¿no? Que la web funcione, que la web siga operando. Yo creo que aquí es donde, por ejemplo, los creadores de Signal, como protocolo de cifrado de comunicaciones, los desarrolladores de Ethereum, como herramienta de verificación y de computación distribuida, el proyecto Wikipedia, la Fundación Mozilla y muchas más organizaciones que están haciendo mucho más por una sociedad mejor, más abierta y también más justa, ¿no? A través de medidas tecnológicas, y están haciendo mucho mejor trabajo que el que está haciendo Richard Stallman. Pero vamos, además a años luz. Y en conclusión, básicamente lo que quiero decir es que no podemos dejar algo tan importante para nosotros en manos de gente como Stallman, por muy buenas intenciones que tengan, etcétera, o en manos de que de repente un día a un fundador de Google o un millonario como Bill Gates, cuando deje de repartir vacunas, vuelva a intentar crear un sistema distribuido, etcétera, o que un chaval o una chavala se le ocurra un super mega protocolo libre y descentralizado, no sé qué, o que los desarrolladores de Tor o de Signal hagan esto o aquello, no. Aquí es donde nosotros tenemos que, como usuarios, tener que elegir plataformas que realmente velen por nuestros intereses más que por otros intereses, ¿no? Por cierto, curiosamente estás escuchando esto en un podcast que es uno de los últimos métodos de distribución de contenido abierto en Internet y que curiosamente es uno que está liderado por Apple. O bueno, quizás estéis leyendo la transcripción de este texto en la web de Mixio, donde publico con WordPress, que es código abierto, donde utilizo un diseño hecho por mí mismo con Bootstrap, que es un sistema de interfaces de web libre, cuyas conexiones mantengo seguras gracias a Let's Encrypt, que es un proyecto para que cualquier dominio pueda tener las conexiones cifradas en HTTPS y que ha sido creado o encabezado por Mozilla. Y es cierto que a la vez que hago esto y que me esfuerzo por mantener la información que escribo y la formación que creo a través de canales libres, también subo mis audios a YouTube. También comparto los textos en Twitter, ¿no? O los comparto en Facebook. Y también es cierto que utilizo software privativo, software cerrado para grabar, para editar, para publicar, para escribir todo lo que hago, porque simplemente prefiero la interfaz o prefiero estos métodos o simplemente me gustan más. Pero repito, lo importante es los protocolos, cómo estén distribuidos, más que las herramientas que usemos. Aquí yo creo que es donde Stallman y este fanaticismo de él es donde le pierde, donde pierde a la mayoría de los usuarios, ¿no?
Uno de los protocolos es, por ejemplo, el propio email, ¿no? Todas las mañanas miles de personas se despiertan y leen Mixio en sus clientes de correo electrónico. Un método que está lejos de que, por ejemplo, un día un cambio de algoritmo de Facebook, de YouTube o de Google alteren el alcance de todo lo que publico. Es decir, si yo tengo X suscriptores, al día siguiente voy a tener siguiendo X suscriptores. Sin embargo, lo mismo ocurre con el podcast. Pero si un día, por ejemplo, me hiciera YouTuber y YouTube cambiara los algoritmos, como hace de forma distinta, todo lo que yo publico en YouTube, o todo lo que publico en Instagram, o todo lo que publico en Twitter, queda a merced de un cambio de un algoritmo que ahora puede decir pues que mi contenido ya no vale o tiene menor valor, etcétera. Repito, no es tanto las herramientas que utilizamos como para crear, como las herramientas que utilizamos para distribuir. Y esa yo creo que es mi conclusión, ¿no? Que la libertad de la web no puede quedar en manos de un fanático como Stallman. Tiene que quedar, por decirlo así, en manos de todos. Es posible que quizá hace tiempo que no publicas nada en tu propio blog o que no escribes nada en una plataforma tuya, propia y separada, independiente, ¿no? De estas grandes plataformas, y que hoy todo lo que escribes o todo lo que fotografías o todos los vídeos que sacas pues se quedan en Instagram, se quedan en Snapchat, se quedan en WhatsApp, se quedan en Facebook, se quedan en Twitter, etcétera. Y sin duda lo estás haciendo bien, pero también sin duda podríamos estar haciéndolo mucho mejor. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.